Página 29. Principios de psicología, William James, 1890. Capítulo 1. El campo de la psicología. 1.2. El que piensa, se adapta. Las acciones que originalmente fueron inducidas por la inteligencia consciente pueden volverse tan automáticas a fuerza de repetirlas que pueden verse como realizadas inconscientemente. Ponerse de pie, caminar, abotonarse y desabotonarse, tocar el piano, hablar e incluso decir nuestras oraciones, todo ello puede hacerse mientras nuestra mente está absorta en otras cosas. Caen en esta categoría los actos semiautomáticos de instinto animal y los actos reflejos de autoconservación. Parecen, sin embargo, actos inteligentes en cuanto que producen los mismos resultados que en otras ocasiones crea deliberadamente la conciencia de los animales. Deberemos estudiar en la psicología estos actos cuasi mecánicos, que, sin embargo, tienen un propósito. Es vaga la línea limítrofe de la certeza mental. Es mejor no caer en la pedantería, y dejar que la ciencia sea tan vaga como su materia, e incluir fenómenos tales como estos y de este modo podemos arrojar algo de luz sobre el tema principal en cuestión. Confío en que pronto veremos que sí podemos y que ganamos mucho estableciendo un concepto amplio, no angosto, de nuestra ciencia. En todas las ciencias, en cierta etapa de su desarrollo cierto grado de vaguedad es lo que mejor se aviene con la fecundidad. Puede afirmarse que pocas fórmulas recientes han hecho un servicio más real, aunque no refinado, en el campo de la psicología que la spenceriana de que es una sola la esencia de la vida mental y orgánica, que no es otra cosa que el ajuste de las relaciones internas con las externas. Esta fórmula es la vaguedad encarnada pero como toma en cuenta el hecho de que las mentes habitan medios que actúan sobre ellas y sobre los cuales ellas actúan a su vez, porque, en suma, se ocupa de la mente en medio de todas sus relaciones concretas, es inmensamente más fértil que la anticuada psicología racional, que trataba al alma como una entidad aparte, suficiente en sí misma, y que afirmaba que sólo consideraba sus propiedades y su naturaleza. Por esta razón, me siento en libertad de hacer algunas incursiones en la zoología o en la neurofisiología pura que tal vez sean apropiadas a nuestros fines, aunque por lo demás dejaré esas ciencias a los fisiólogos. Podremos enunciar de un modo todavía más claro la forma en que la vida mental parece intervenir entre impresiones provenientes de fuera que actúan sobre el organismo, y las reacciones del organismo sobre el mundo exterior. Demos un vistazo a unos cuantos hechos. Si sobre una mesa esparcimos limaduras de hierro y luego ponemos un imán cerca de ellas, ellas volarán cierta distancia y luego se pegarán a su superficie. Un salvaje que viera el fenómeno lo explicaría como resultado de la atracción o amor entre el imán y las limaduras. Pero cúbranse con un cartón los polos del imán y las limaduras se apretarán contra su superficie. En ningún momento se les ocurrirá dar la vuelta al cartón para entrar en contacto más directo con el objeto de su amor. Si soplamos aire por un tubo cuyo extremo está en el fondo de un cubo de agua, las burbujas subirán a la superficie y se mezclarán con el aire. Poéticamente, su conducta podría explicarse como debida al ansia por recombinarse con la atmósfera madre de arriba de la superficie. Pero si sobre el cubo invertimos una jarra llena de agua, las burbujas subirán de todos modos y quedarán bajo el fondo de la jarra, aisladas del mundo exterior, a pesar de que una ligera desviación de su curso en sus comienzos, o un ligero descenso hasta el borde de la jarra cuando se encontraron con que su marcha ascendente no las llevaba al aire, las hubiera puesto fácilmente en libertad. Pero si ahora pasamos de acciones como estas a las de las cosas vivientes, observamos una notable diferencia. Romeo quiere a Julieta como las limaduras quieren al imán y si no hay obstáculos, marcha hacia ella siguiendo una línea tan recta como la de las limaduras. Pero Romeo y Julieta, si se topan con una pared entre ellos, no se quedarán tontamente apretando sus caras contra los lados opuestos del muro como lo hacen el imán y las limaduras con el cartón.
No tarda Romeo en hacer un rodeo, sea escalando la pared o de cualquier otro modo, para tocar directamente los labios de Julieta. Con las limaduras, la senda es fija, que lleguen o no al fin dependerá de accidentes. En cambio, con el amante el fin es fijo, pero la senda se puede modificar indefinidamente. Supongamos el caso de una rana en la posición en que colocamos nuestras burbujas de aire, es decir, en el fondo de un cubo de agua. La falta de aire la hará querer reunirse con la atmósfera madre, para lo cual tomará el camino más corto nadando en derechura hacia arriba. Pero si topa con una jarra invertida llena de agua, la rana no pegará perpetuamente sus narices, como hicieron las burbujas, contra un fondo que no cede, sino que explorará incansablemente los alrededores hasta que, descendiendo, descubrirá el camino que rodea el borde y llegará a la meta de sus deseos. Una vez más el fin fijo, los medios variables. Estos contrastes entre los actos de lo viviente y de lo inanimado han terminado por inducir a los hombres a negar que haya metas finales en el mundo físico. Hoy, amores y deseos ya no se imputan a las partículas de hierro o de aire. Ya nadie supone que el fin de alguno de sus actos sea un propósito ideal que preside la actividad desde sus comienzos y que le da vida por una especie de vis a fronte. Por el contrario, se piensa que el fin es un simple resultado pasivo, que recibió el ser atergo, y que no tuvo voz, por decirlo así, en su producción. Altéreme las condiciones preexistentes y con materiales inorgánicos tendremos cada vez un fin aparente distinto. En cambio, con los agentes inteligentes, alterar las condiciones cambia la actividad desplegada, pero no el fin alcanzado, porque aquí la idea de un fin aún no alcanzado coopera con las condiciones y con ellas determina cuáles serán las actividades. El perseguir fines futuros y el elegir medios para su consecución son, pues, la marca y el criterio que indican la presencia de mentalidad en un fenómeno. Todos nos valemos de esta prueba para distinguir entre un acto inteligente y uno mecánico. No imputamos mentalidad alguna a palos y piedras, porque nunca se mueven por razón de algo, sino solamente cuando se les empuja, y aún así se mueven con indiferencia sin mostrar ningún signo de elección. Por todo esto los llamamos insensibles. Así es como formamos nuestras decisiones respecto a los más profundos problemas filosóficos. ¿Es el cosmos expresión de inteligencia racional en su naturaleza interna o es un hecho puro y simple, externo y brutal? Si al contemplarlo nos hallamos incapaces de borrar la impresión de que es un reino de propósitos finales, que existe por alguna razón, entonces ponemos inteligencia en su porción más recóndita y tendremos una religión. Sí. Por el contrario, al contemplar su incontenible fluir, solo podemos pensar en el presente como un simple brote mecánico del pasado, que no tiene referencia alguna con el futuro, entonces seremos ateos y materialistas. En los prolijos estudios realizados por los psicólogos sobre el monto de inteligencia que muestran los mamíferos inferiores, o por la cantidad de conciencia que exigen los centros nerviosos de los reptiles, siempre se ha aplicado la misma prueba. ¿Es tal la índole de los actos que debamos creer que han sido realizados por razón de su resultado? El resultado en cuestión lo veremos una y otra vez de aquí en adelante. Es útil como regla, el animal está más seguro bajo las circunstancias que resultaron de su creación. Hasta aquí la acción tiene un carácter teleológico, pero una teleología simple como esta, externa, puede ser el resultado ciego de Visatergo. El crecimiento y los movimientos de las plantas, los procesos de desarrollo, digestión, secreción, etc., de los animales, nos ofrecen innumerables ejemplos de actos útiles para el individuo, que, sin embargo, la mayoría de nosotros supondríamos que son producidos por algún mecanismo automático. El fisiólogo no afirma confiadamente que exista inteligencia consciente en la médula espinal de la rana sino hasta que ha demostrado que el resultado útil que produce la maquinaria nerviosa ante una irritación dada sigue siendo el mismo cuando la maquinaria está alterada. Si, tomando un ejemplo muy sobado, irritamos con ácido la rodilla derecha de una rana decapitada, el pie derecho lo limpiará.
Mas, si amputamos este pie, con frecuencia el animal levantará el pie izquierdo, lo llevará al sitio y limpiará frotando el material irritante. Con base en tales hechos, he aquí cómo razonan Flügger y Lewes. Si la primera reacción fue resultado de simple maquinaria, dicen, si esa porción de piel irritada descargó la pata derecha como un gatillo descarga su propio barril de una escopeta, entonces, amputar el pie derecho vendrá a frustrar el limpiamiento, pero no hará que se mueva la pata izquierda. Solo hará que el muñón derecho se mueva por entre el aire, que es el fenómeno que a veces se observa. El gatillo derecho no hace ningún esfuerzo por descargar el barril izquierdo cuando el derecho está descargado, ni una máquina eléctrica se torna jamás inquieta porque solo pueda emitir chispas y no dobladillar fundas como una máquina de coser. Sí, por el contrario, la pata derecha se movió originalmente con el propósito de limpiar el ácido, entonces nada es más natural que esto. Cuando no da resultado el medio más fácil de realizar esto, habrá que intentar otros medios. Cada fracaso mantendrá al animal en un estado de frustración que lo inducirá a toda suerte de intentos y de recursos. No quedará tranquilo sino hasta que alguno de estos, por un golpe de suerte, logre el resultado deseado. De un modo similar, Goltz atribuye inteligencia al cerebelo y los lóbulos ópticos de la rana. Ya hicimos mención de la forma en que una rana sana, aprisionada en agua, acabará descubriendo una salida a la atmósfera. Goltz halló que ranas privadas de sus hemisferios cerebrales suelen hacer gala de un ingenio similar. Una rana así, después de ascender desde el fondo y toparse en su camino con una campana de vidrio invertida, no persistirá en estrellar su nariz contra el obstáculo hasta finalmente morir ahogada, sino que más bien descenderá y saldrá de debajo de la campana, no a resultas de una definida propulsión mecánica hacia arriba, sino más bien como si un deseo consciente de llegar al aire a como de lugar fuera el móvil principal de su actividad. De lo dicho concluyó Goltz que los hemisferios no son en las ranas la sede de las facultades intelectuales. Sacó la misma conclusión al observar que una rana sin cerebro, puesta de espaldas se volvería a pesar de que una de sus patas se le hubiera cosido, aunque los movimientos requeridos en este caso son muy diferentes de los que se requieren en circunstancias normales debido a la misma posición incómoda. Consiguientemente, parecen determinados no nada más por el irritante antecedente, sino por el objeto final, aunque, claro, es el irritante lo que hace desear el fin. Otro brillante autor alemán, Liemann, arguye contra la tesis de que el mecanismo del cerebro explica la acción mental. Se basa en consideraciones muy similares. Una máquina como el cerebro, dice, producirá buenos resultados cuando se encuentre en orden, y malos cuando necesite reparación. Pero ambas clases de resultados fluirán de sus orígenes con necesidad igualmente fatal. No podemos suponer que un mecanismo como el del reloj cuya estructura lo determina fatalmente a cierta velocidad, perciba que esta velocidad es demasiado lenta o demasiado rápida, y que trate en vano de corregirla. Su conciencia, de tenería, será tan buena como la del mejor cronómetro, porque obedecen por igual a las mismas leyes mecánicas eternas, intrínsecas a ellos mismos. Pero si el cerebro anda mal y el hombre dice 4 por 2, 2, en vez de 4 por 2, 8, o también debo ir al carbón a comprar el muelle en vez de debo ir al muelle a comprar el carbón, surge de inmediato una conciencia de error. El acto equivocado, aunque obedece a las mismas leyes mecánicas que el correcto, es condenado por contradecir la ley intrínseca, la ley que viene del frente, el propósito o ideal por cuya razón debe actuar el cerebro, aunque en la práctica no lo haga así. No es este el lugar para discutir si estos autores, al sacar sus conclusiones, hicieron justicia a todas las premisas de los casos que trataron. Hemos citado sus razonamientos únicamente para mostrar cómo apelan al principio de que solo las acciones que se hacen por un fin, y que muestran una elección de medios, pueden ser llamadas indubitablemente expresiones de la mente. Adoptaré esto como el criterio por el cual circunscribiré el tema de esta obra en la medida en que la acción entra en ella.
muchas manifestaciones nerviosas no serán mencionadas, por ser puramente fisiológicas, ni tampoco describiremos de nuevo la anatomía del sistema nervioso y de los sentidos. El lector encontrará en Human Body, de H. N. Martin, y en Physiological Psychology, de G. T. Ladd, y en todas las anatomías y fisiologías comunes, un acopio de información que debemos considerar como preliminar e indispensable para la obra presente. Sin embargo, será bueno dar alguna información sobre las funciones de los hemisferios cerebrales, ya que ellos se encargan directamente de la conciencia. Nada más fácil que familiarizarse con el cerebro de los mamíferos. Consígase la cabeza de una oveja, una sierra pequeña, un cincel, escalpelo y forceps, todo lo cual se puede comprar en una tienda de instrumentos quirúrgicos, y ponga al descubierto sus partes, sea con ayuda de una obra de disección humana, como Manual of Anatomy, de Olden, o mediante las direcciones específicas ad hoc que se encuentran en obras tales como Practical Physiology, de Foster y Langley, Macmillan, o Comparative Anatomy, and Guide to Dissection, de Morrell, Longman Co. Página 33.